Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Quiero rogarles que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer la palabra en Deuteronomio 11:26. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Espíritu Santo, te ruego que guardes mi boca, que cuides mis palabras, que quites toda intensidad de mi vida para que yo no cometa imprudencias, que hables solo lo que tú quieras que yo hable. Guárdame de cometer alguna infracción a tu mensaje. Y si estuviera a punto de hacerlo, Señor, córtame, quítame, estórbame, para que no dañe el corazón de nadie, ni el mío propio. Te dejo este lugar, Espíritu Santo, para que seas tú quien hable, amoneste, exhorte, enseñe e instruya a tu pueblo. Yo solamente seré el mensajero a quien tú has nombrado para hacer cumplir tu voluntad, pero sé tú quien trabaja en el corazón interno de cada uno de mis oyentes. Muchas gracias. Gracias por tu gracia y gracias porque aún no has venido, porque de otra manera, Señor, nos quedaríamos para sufrir las consecuencias de nuestra frialdad, de nuestra hipocresía y de nuestra vida de mentira, en donde hemos fingido ser realmente tu pueblo cuando no es cierto, Señor. Perdónanos y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hablaba uno de estos días de doctrina, jueves, algo muy interesante que el Señor me enseñó a mí y que ha cambiado totalmente mi perspectiva de lo que es la vida cristiana. Le contaba a Marlon, que ha estado viajando conmigo a Lourdes y compartimos palabra. Le contaba que estudiar la palabra de Dios ha hecho una simbiosis en mi corazón con respecto a Jesús. Que mientras más estudio su palabra, más lo amo, más me enamoro de Él y menos me importa lo que hagan los demás. Lógicamente, he empezado a notar que mucho tiempo yo he estado equivocado tratando de corregir, educar y enseñar a aquellos que realmente no desean ser enseñados, educados y corregidos. Y el Señor me ha hecho conocer un poco más de su palabra, pero hay algo interesante, que mientras más estudio la palabra, más lo conozco a Él. Y le dije: Señor, ¿por qué esa situación? ¿Por qué siento que te amo más y que quiero conocerte mucho más? Y el Señor me dijo: muy sencillo, cuando tú estudias mi palabra, me estudias a mí. Porque yo soy la palabra. Lo dice Juan, yo soy el Logos. Así que cuando tú lees la palabra, me estás leyendo a mí. Pero cuando tú estudias la palabra, me estás estudiando a mí. Y por antonomasia te estás estudiando a ti mismo. Por eso sé perfectamente, o ahora entiendo perfectamente, que solamente me quedan dos caminos. O me quedo en la mediocridad religiosa de conocer superficialmente al Señor y amarlo superficialmente, o meterme en ese río, en ese magma que hay en la palabra, y dejar que Él me inunde con su amor y me muestre las miserias de mi alma y me impulse a buscar cómo corregir mi propia conducta. Ahí es en donde está la cosa de por qué ya no quiero corregir a nadie, porque antes debo corregirme a mí mismo. Y la única manera es estudiar la palabra de Dios, estudiarlo a Él, para conocerlo a Él y luego conocerme a mí mismo. Me he dado cuenta entonces
que a pesar de los años que tengo en el Evangelio, no había conocido a Jesús como lo estoy conociendo ahora. No he terminado, como dijo Pablo, me falta mucho por conocerlo. Pero realmente se ha despertado en mi corazón, y disculpe que le hable de mí, pero no puedo hablarle de otra persona. Se ha despertado en mi corazón una hambre y una sed por conocer más de su palabra, conocerlo más a Él. Y ahora entiendo lo que Pablo dijo: todo lo tengo por basura con tal de conocer realmente a aquel que me llamó. Ahora entiendo lo que es tener por basura todo lo demás que no sea sumergirme en su presencia. Eso ha provocado que el amor por Jesús se expanda más hacia el amor por ustedes. Por eso me da tristeza ver tantos hombres apagados, somnolientos, indiferentes. Me da tristeza porque esto es para nosotros. La mujer sí, pero la mujer es más sensible. La mujer per se es un ser humano tan precioso, son tan bellas, porque son más sensibles a la voz de Dios. Pero el hombre, cada vez que pasa el tiempo, se endurece más. Se endurece más. Y no se da cuenta que corre el riesgo de endurecer su casa. Por eso todas las advertencias que encuentro en la palabra con respecto a la bendición o a la maldición, todas van dirigidas al hombre, no a la mujer. Porque la mujer es bendecida porque Dios así la hizo. Pero nosotros los hombres tenemos que luchar para alcanzar la bendición. Somos nosotros los hombres los que alcanzamos la bendición o la maldición. Por eso es que en el antiguo pacto hay tanto ejemplo que me sirve a mí para poder imitar sus errores, para poder estudiar sus errores y no cometerlos en mi propia vida. Por eso acepto la invitación del Señor de escudriñar su palabra en el pasado para poder tener una vida abundante en el presente. Pero somos los hombres. Por eso dice Jesús, dice el Señor en una de sus porciones: por cuanto te olvidaste de mi ley, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Ese es un problema. Y eso es lo que los hombres no queremos entender, que de nosotros depende la bendición o la maldición para nuestras casas, para que mi esposa tenga todo lo que necesita. Si una mujer trata mal a su esposo, su cielo sigue abierto. Pero si un hombre trata mal a su esposa, su cielo se pone de bronce. ¿Alguien me puede explicar eso? Y no es para que la mujer se crea más, es peligroso. Porque esto debiera hacer sentir a la mujer más humillada delante de Dios, no del hombre, de Dios. Por eso me asombra que las mismas mujeres de esta congregación han perdido el fuego, la pasión, la experiencia de mostrar a su Señor, que las ha dignificado tanto, que las ha levantado por sobre cualquier hombre miserable que ha vivido con ellas y las ha hecho mensajeras de esperanza, porque el hombre ya no es mensajero de esperanza. Te hablo a ti, oh sacerdote del altar, dice el Señor en Malaquías, que has sido infiel con la mujer de tu juventud. Pero no ha sido con su esposa con la que duerme a su lado. Es con la presencia de Dios con quien usted ha sido infiel. Esa es la presencia de Dios. Esa es a la mujer con quien usted ha sido infiel. Porque ha dejado su primer amor. Las personas que más mal se hacen a sí mismas
son aquellas que juzgan a otros de forma negativa. Se toman las cosas en forma personal y cuando hacemos eso destruimos nuestra alma. Autoabortamos nuestras potencialidades porque lo importante no es lo que ocurre en nuestras vidas, lo importante es cómo lo interpretamos. Los hombres especialmente juzgamos a los demás por lo que vemos. Por eso somos incapaces de ser débiles, sensibles y tiernos ante la presencia de Dios. Ya no derramamos nuestras lágrimas en el altar. Las queremos derramar en privado. Pero ver llorar a un hombre es una reacción en cadena. Porque si él es sensible, ¿por qué yo no? No son las cosas que suceden en nuestro alrededor lo realmente importante, es cómo las interpretamos. No juzguen, dijo el Señor, para que no sean juzgados. Quizá por eso las profecías han estado machacando una y otra vez, porque hemos estado juzgando a los demás de acuerdo al patrón que nosotros tenemos. Y nos choca ver a alguien que sabe expresar su cariño y su amor al Señor. Nos ofende porque nos confronta. Les voy a contar una historia. Un amigo cayó en una necesidad urgente. Perdió su trabajo y sus finanzas se vinieron al suelo. Buscó a uno de sus mejores amigos para pedirle que le diera una mano. El amigo le respondió que le llamara al día siguiente. El necesitado hizo lo que le dijo, empezó a llamarlo sin obtener respuesta. Al segundo día volvió a llamarlo con igual resultado. Al tercer día volvió a hacerle varias llamadas para recordarle el favor que le pidió y no encontró respuesta. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Cómo juzga esta cara de la moneda? El amigo le dijo, sí, te voy a ayudar. Y luego aparentemente apagó su teléfono y ya no respondió llamadas. Hasta ahí hay una porción para que usted juzgue, correcta o incorrectamente. Al cuarto día, el amigo que no respondía a las llamadas tocó la puerta de la casa del necesitado y le entregó un fajo de dinero. El amigo sorprendido le reclamó por qué no le había respondido sus llamadas. Este le respondió, es que salí a vender mi teléfono para traerte el dinero que necesitas. Ahora dígame cómo juzga esto. Esas son las cosas que usted no ve cuando alguien expresa su amor públicamente al Señor. Yo no quiero ser tan llorón como ellos. Yo no quiero ser yoyo como ellos. Y se priva el privilegio de acercarse más y más a Dios. Esta historia es lo que sucede en nuestro entorno. No conocemos a fondo los motivos de las personas que aparentemente no nos ayudan o no nos hacen caso. No conocemos realmente sus circunstancias y por qué no nos dan esa mano de ayuda cuando las necesitamos. No sabemos todo lo que está sucediendo al otro lado. Pero ¿cómo no lo vamos a saber si no lo expresamos? El amigo estaba decepcionado porque su amigo no le respondía. ¿Qué tal si el otro no llega a darle el dinero? Se hubiera quedado con la primera parte. Mentiroso, falso, engañoso, todo lo que podríamos decir. Pero cuando él llegó con el dinero y le explicó que no respondía a llamadas porque ya no tenía teléfono, todo se derrumbó en el corazón del otro. La iglesia necesita conocer qué está pasando con usted. Pero usted se ha privado de tener amigos por miedo a que lo conozcan realmente y quizá lo dejen de amar. Pero resulta que el verdadero amigo ama en todo tiempo.
Pero usted no quiere amigos, para que no se metan en su vida, quizá porque usted tiene miedo de que vean la realidad de quién es usted. Pero Jesús dijo, ya no les llamaré mis siervos. Quiero que me conozcan realmente. Quiero que me vean como soy. Quiero que internalicen mi corazón y se sumerjan en mi propia vida para que vean cómo soy. Pero los hombres de la iglesia evangélica prefieren maquillarse y esconderse y evitar que alguien más los conozca. Quizá por eso antes, ya no lo hago, pero antes le preguntaba a una esposa, ¿cómo te está tratando él? Y lo primero que hacían que era verlo a él como diciendo, ¿se lo digo? Ya no lo hago porque ya salí de eso. Pero las mujeres tienen muchas quejas que decir de sus esposos, pero les tienen miedo. Tienen miedo a descubrirlos y entonces los están dejando en una nebulosa de mentira, de engaños. Ustedes mismas los están ayudando a ser hipócritas y mentirosos ante los demás. Porque el papel de ustedes, mujeres, es ayudar al hombre que tienen a su lado. No avergonzándolo, pero sí descubriendo sus miserias para mejorarlos y que puedan acercarse a Dios. Por eso creo que muchos hombres no vienen porque el primer dedo en señalarles va a ser el de la esposa, tú en el altar, tú llorando. ¿Y lloran los reyes, pues? Por eso es que mucho sacerdocio ya fue quitado del altar y Dios ya se ha olvidado de sus hijos y fueron echados del sacerdocio. No juzguemos. Ese es el síndrome de inmadurez emocional. Hoy día se habla de dos inteligencias. La inteligencia biológica, esta nos sirve para calcular nuestros pasos, nuestras finanzas y todo lo que necesitamos cuidar u organizar en nuestra vida financiera o familiar. Esa es la madurez emocional o inmadurez emocional. Pero existe otra inteligencia, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un tema obligado en estos días. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la habilidad de manejar los hechos de nuestra vida en forma correcta a la hora de interpretarlos. La persona con inteligencia emocional es capaz de vivir más tranquila y quietamente como pide el Señor. Y eso provee un ambiente de relaciones empáticas con los demás. O una persona que no tiene suficiente inteligencia emocional para juzgar la realidad de las personas y no por las etiquetas que observa, daña las relaciones. Tiene dificultades en alcanzar metas. Le cuesta obtener los sueños de su vida. Y en vez de acercar a lo que desea, lo aleja. Se vuelve un paralítico emocionalmente estresado, incapaz de superar los obstáculos del camino. Todos enfrentamos circunstancias adversas en la vida. A todos nos llega información equivocada. Escuchamos palabras, acciones negativas de los demás. Todos. Yo he recibido críticas. He recibido comentarios negativos de gente que se ha ido de nuestra congregación, que por culpa de mi esposa, que por culpa mía, etc. Sin embargo, cuando eso sucede y surgen emociones, algunas son negativas y otras positivas. Y cuando esas emociones surgen, tenemos la habilidad de elegir a través de cuál de esas emociones vamos a orientar nuestra vida. Las emociones están ahí, no lo podemos negar. Depende cómo usted las interprete o yo. Y lo que hace en su mente a la hora de interpretar esos hechos
lo pueden hundir en el dolor más terrible o levantarlo a la alegría más profunda, según sea su capacidad para interpretar esos hechos que ocurren en su vida. ¿Va a ir por el camino de la bendición o por el camino de la maldición? Usted elige. Por eso hay una frase que dicen muchos que se han ido, que no quieren regresar porque es que me van a ver mal. Ya lo hemos dicho muchas veces, porque yo mismo lo he escuchado. ¿Quién los va a ver mal? ¿Sus propios hechos? ¿Su propia conducta? ¿Su propia mentira? Porque aquí tenemos a un joven que después de tantos años regresó y quiero preguntarle, ¿alguien te ha visto mal? Claro que no. Y nadie se lo ha prohibido a nadie. Porque cuando alguien regresa con un corazón limpio, sencillo, sincero de parte de Dios, no puede decir que lo vemos mal. Son sus hechos reprochables los que lo hacen ver mal. Si yo tengo una inteligencia emocional deformada por mi pasado, siempre voy a ver, o voy a creer, o voy a decir que todos los demás me ven mal. Soy yo el que me veo mal. Soy yo el que me veo en mi propio espejo. Porque nadie me puede ofender, a menos que yo lo permita. ¿Se puede ofender la playa cuando el mar revienta en sus arenas? ¿Se puede ofender el árbol porque el jilguero canta en una de sus ramas? ¿Se puede ofender el sol porque las nubes lo cubran de cuando en cuando? Entonces, ¿por qué nosotros nos ofendemos? Como que es más inteligente el árbol que deja que el jilguero cante. Como que es más inteligente el mar que soporte la crítica de la arena cuando la cubre con espuma. Como que es más inteligente el sol cuando las nubes lo cubren porque sabe que no hay nada que lo pueda ocultar. Pero nosotros todo nos ofende. O creemos que nos ven mal. Somos nosotros, mis queridos. Somos nosotros. Porque todos enfrentamos circunstancias adversas en la vida y a todos nos llega información equivocada, a todos. Una persona madura con alta inteligencia emocional maneja mejor las cosas que suceden en su vida que aquellos que son parapléjicos emocionales. Son enanos espirituales, cabezones porque conocen Biblia, pero su cuerpo se ha quedado un cuerpo de niño. Cuando eso sucede, su respuesta al estrés es fácilmente afectado. Pero cuando alguien tiene una inteligencia emocional equilibrada por la palabra de Dios, sus posibilidades de éxito aumentan sobre aquellos que no han madurado emocionalmente para crecer en su vida. Usted no depende de los demás para crecer en Cristo. Usted depende de usted mismo. Yo no dependo de ustedes para crecer en mi relación con Dios. Yo dependo de mí mismo, de cuánto me quiero entregar, cuánto quiero dejar de hacer, cuánto daño quiero evitar provocarme con los malos hábitos que he acarreado durante mi vida. Soy yo quien lo decide. El cedro y el ciprés no pueden crecer juntos, porque son dos árboles diferentes, pero no pueden dejar de estar juntos porque ambos necesitan el agua del otro. Pero el cedro no depende de su crecimiento de acuerdo a lo que haga el ciprés. Ambos tienen su propio ADN para crecer y desarrollar su naturaleza. O usted es ciprés o es cedro, no depende de los demás para que usted crezca en su fuero interno
y sea realmente un hijo de Dios. La persona que no ha madurado no sabe identificar sus propias emociones, no sabe por qué está sintiendo lo que está sintiendo y por tanto no son capaces de ver el mal que esas emociones están influyendo en su comportamiento. Heriberto ha ido conmigo a algunas iglesias y le contaba en una de nuestras salidas, porque él participó conmigo en una experiencia horrible, y le dije: Heriberto, esas cosas no las quiero olvidar. No quiero olvidar lo que pasó allá, porque eso es un aviso para mi propia vida. No quiero imitar lo que hizo aquella persona, para que no me venga eso que le llegó a él. ¿Te recuerdas? Hay 3 episodios en mi vida que yo no quiero olvidar. No por veneno, ni por enojo, ni por cólera, ni por amargura, no, para mi propia sabiduría. No quiero olvidar lo que pasó con David cuando cayó en adulterio, porque no quiero que me venga lo que le pasó a él. No quiero olvidar lo que le pasó a Ezequías cuando se enfermó y en lugar de pedirle a Dios la bendición de su sanidad, fue con los brujos. No quiero olvidar lo que el diablo puede hacer con un hijo de Dios, porque Heriberto y yo lo vimos con nuestros propios ojos. Es algo horrible que yo no quiero que me suceda. No guardo aquellos recuerdos con amargura ni con enojo. Los guardo como una riqueza. Por eso ser hombre es aprender de los demás. Pero cuando yo estudio a los demás, una persona que no ha madurado no es capaz de manejar sus impulsos y se deja llevar por sus pensamientos fatalistas y no sabe adaptarse correctamente a las circunstancias cambiantes que nos rodean día a día. Las personas inmaduras emocionalmente juzgan a los demás por las apariencias. No tienen capacidad para entender las necesidades y las emociones de los demás. Una persona que no tiene suficiente inteligencia emocional no sabe ponerse en los zapatos de otra persona y hacer un esfuerzo por mirar las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Una persona pobre de inteligencia emocional es incapaz de aceptar diferentes puntos de vista. Tiene una mentalidad de túnel. No quiere que nadie piense diferente, quiere que todos piensen como ella. No ve alternativas lógicas. Esa persona vive constantemente juzgando en forma negativa las actitudes de los demás. Vive siempre pensando que todos lo ven mal. Cuestiona a todos y todo y se aísla de los demás porque no quiere estar con la gente, ni la gente quiere estar con ella. Le huyen porque no saben qué hablar y qué compartir, porque siempre lo interpretan mal y todos se lo toman personalmente. Es por eso que nunca se les puede decir nada, porque todo lo toman en forma personal. Hay mensajes que mucha gente ha rechazado porque dicen la famosa frase que ya debiera salir de nuestro vocabulario: me está tirando, lo dijo por mí, cuando la palabra es para todos. Pero el inmaduro piensa que es por él. Y entonces, ¿cómo hace para evitar que la palabra y el Espíritu Santo le hablen a él? Aparentemente se aísla, pero resulta que de Dios nadie se puede esconder. Porque el pastor ni el predicador anda buscando de poste en poste cómo averiguar qué hace usted en privado para luego decirlo en público. Eso es una aberración. Negarle al Espíritu Santo el privilegio de revelarle su propia vida. Es que lo dijo por mí. Eso es acusar al mismo Dios de entrometido, achacándole al predicador algo que él sabe que usted tiene que reconocer en público.
Seguramente ya se lo dijo en privado muchas cosas y no quiso entender. Y se lo dice desde el púlpito. Pero acusan al predicador, robándole a Dios el privilegio de ser Dios. En lugar de decirle, Señor, me viste, tienes razón. Como aquel trovador cuenta en una de sus pláticas que estaba en un aeropuerto esperando que su esposa y su hija llegaran para juntarse con ellas, y de repente llegó la noticia que el avión donde iban se había desplomado. Y este hombre cuenta que en ese momento vio en el cuadro ahí del aeropuerto que en ese avión iban su esposa y su hija. Y en ese momento dice que cayó de rodillas y le dijo, Señor, ahora entiendo quién manda. Ahora entiendo quién manda. Le pagué boleto a mi esposa y a mi hija, pero eres tú quien manda. ¿Cree usted que Dios manda sobre su vida? ¿O es el pastor? ¿O es el predicador? ¿Usted cree que el predicador se anda metiendo en esas sucias redes para averiguar su vida? Quiero decirle que en mi caso no es así. Apenas tengo WhatsApp, y eso porque es obligatorio ahora. Pero en este caso no andamos averiguando su vida. Así que no lo estoy diciendo por usted. Si el Señor lo dice por usted, es porque Él lo vio anoche, lo vio esta mañana tratando mal a sus hijos, a su familia, a su esposa. Si Dios se lo dice desde este lugar, es porque Él conoció sus pensamientos antes de que usted lo estuviera. Él lo escuchó, sus voces silenciosas. Él lo escuchó cuando usted estaba murmurando, cuando venía camino a la iglesia. No es el predicador, es el Espíritu Santo, a quien usted debiera honrar y decirle gracias. Como aprendí a decirle al Señor de mis propios pecados, Señor, tú y yo sabemos quién soy. Tú y yo lo sabemos. Ustedes no saben quién soy. Ustedes me ven aquí 40, 50 minutos, pero Dios me ve todo el tiempo. Dios sabe quién soy. Y por su gracia y su misericordia es que estoy parado en este lugar. Pero el día que a Él se le antoje, puede poner a otro. Usted no crea que el mensaje fue pensado en usted, pero sí fue pensado en usted, pero por Dios, porque Él lo ve a usted en secreto como me ve a mí. Por eso ahora me da terror este lugar, me da miedo a ser avergonzado. ¿Te recuerdas, Heriberto? Esa experiencia fue espantosa. Yo no quiero nunca eso para mí. Tiemblo solo de pensar en subir a este lugar, a hablar cosas de mí mismo. Cuando cuento algo de mi intimidad, lo hago en mi carro, en secreto, y con personas que sé que no me van a juzgar mal, que cuesta encontrarlas, pero las he encontrado. Una persona emocionalmente desequilibrada vive creando tormentas en un vaso de agua. Cuando manejamos mal nuestras emociones, acabamos destrozando la vida de las otras personas. Por eso hay matrimonios renqueando constantemente, porque uno de los dos no sabe manejar sus emociones. Han echado a perder totalmente la vida abundante que Dios quiso tenerles. Estas personas bloquean la amistad que otros quisieran tener con ellas porque siempre pasan con altibajos emocionales que estorban sus relaciones. Y que tenga cuidado, porque los leprosos se juntan con leprosos.
Los amargados se juntan con amargados. Por eso escribí en alguna ocasión, somos imanes. Yo atraigo a aquellos con quienes me quiero identificar. Yo atraigo a los amargados y yo soy amargado. Pero puedo atraer a los que son libres, porque yo soy libre. No crea que usted es amigo de los amargados porque lo quieren o porque lo tratan bien. No, porque usted también está amargado. No crea que un leproso lo busca para que usted lo acompañe, porque sí, lo busca porque usted también huele a lepra. Léalo en la palabra. Estas personas bloquean la amistad que otros quisieran tener con ellas porque siempre pasan con altibajos emocionales que estorban sus relaciones. Una persona con baja inteligencia emocional no puede comprender a los demás y al final terminan destruyendo sus propias vidas. Y luego abandonan el grupo acusando a los demás. Tristemente, esas personas están en la iglesia de Cristo, son parte del culto, participan de la cena del Señor, pero en su interior siempre hay esa falta de inteligencia emocional que niega la verdad de su cristianismo. Niegan la realidad de ser verdaderamente nuevas criaturas y su nuevo nacimiento no se manifiesta en sus propias vidas. La maldición o la bendición es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir vivir. Nadie es responsable por nosotros de esos actos. Dos inteligencias y dos caminos. La maldición o la bendición. Usted escoge. No acuse a nadie más de que su vida es mediocre, es pobre o es miserable. No acuse a nadie más de lo que usted pueda estar pasando, porque es usted quien lo permite. Es usted quien deja que los demás manoseen sus emociones, incluyendo a su pareja. Por eso es que Dios, aunque nos hizo uno, en algún momento tenemos que separarnos. La Biblia lo dice, sepárense para orar. Si alguien me ha ayudado a mí tremendamente a resolver mis conflictos emocionales y matrimoniales, es el Espíritu Santo. Pero para eso tengo que reconocer, yo tengo la culpa, Señor. Yo permití que eso pasara en mi vida. Cuando mi esposa me llama la atención por algo, no levanto el dedo contra ella, lo levanto contra mí. Yo tengo la culpa. Yo provoqué que eso pasara. Muy sencillo. No cae la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. En consecuencia, mi esposa no me puede decir nada que Dios no le permita. Porque si Dios no quisiera que mi esposa me corrigiera en algo, le taparía la boca. Pero si Él permite que ella me corrija y me hable cosas sumamente dolorosas a veces para mí, es porque Dios se lo permitió y entonces voy con Dios y le digo, Señor, ayúdame, me recuerdo de aquella experiencia, ayúdame, que yo no le dé oportunidad, no a ella, sino a ti, de usarla para que pase yo esa vergüenza y ese dolor de ser confrontado con las miserias de mi vida. Yo no quiero provocar que tú le des permiso. Cuando todos ustedes, caballeros, hagan eso, van a crecer con una intensidad en sus corazones por amar a Dios. Y van a amar y a respetar a sus esposas. Y entonces las van a tratar como vaso más frágil.
Porque si lo que he visto en mi camino, sé perfectamente que Dios lo ha permitido para otros, lo que me ha pasado a mí es porque Dios lo ha permitido para mi propia vida. Si alguna vez usted se ha sentido ofendido, confrontado, herido, lacerado, lo que usted quiera por el pastor, dele gracias a Dios porque Él me dio permiso de hablarle la verdad. Dele gracias a Dios que Él me ha permitido hablarle sin pelos en la lengua y dígase usted mismo, Señor, gracias, porque yo permití que tú le dieras permiso de hablarme como lo hizo. Entonces usted va a ser un hombre de Dios. Va a ser un verdadero sacerdote del Altísimo y las bendiciones se van a abrir sobre usted. Usted provoca que Dios le dé permiso a su esposa o a su esposo de decirle lo que tiene que escuchar. Pero mujeres, no cierren sus labios. No se queden calladas. Hace muchos años, cuando empezábamos con el ministerio matrimonial, uno de nuestros mentores le dijo a mi esposa: mire, hermana María Elena, dígale a Carlitos todo lo feo que pueda para que no se lo avergüencen en público. Por eso algunos de ustedes se creen avergonzados en público. ¿Y sabe qué? Ni su esposa sabe por qué Dios le está hablando esto. Porque su esposa ve una fachada hipócrita de gente, de hombres espirituales, pero solo Dios conoce lo que hay adentro. Y dele gracias a Dios que no ha dicho su nombre. Dele gracias a Dios que no ha dicho su nombre. Dos inteligencias, la biológica y la emocional. ¿Cuál gobierna sobre usted? ¿Qué prefiere, la bendición o la maldición? Usted escoge. Se los dijo Dios al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros. Ustedes hombres escogen si quieren seguir siendo caricaturas de hombre o realmente un hombre en toda la extensión de la palabra y que sus esposas se sientan orgullosos de ustedes. Que un día tu esposa pueda decir: el hombre más parecido a Jesús que yo conozco es mi esposo. Y no que diga lo contrario: el hombre más parecido al diablo que conozco es el que duerme a mi lado. Aunque no le guste. Porque nadie puede dar testimonio de sí mismo sino aquel que lo conoce realmente. Por eso quiero terminar con lo que empecé. El privilegio que estoy teniendo de estudiar la palabra a tal punto es de conocer a Jesús más profundamente para hablar más de Él y menos de mí. Conocer más profundamente a Jesús para conocer por qué usted actúa como lo hace. Necesita nacer de nuevo. Cierren sus ojos, por favor.